¿Cómo les va? Les cuento que casi no llego. A veces el trajín de estar de aquí para allá, algunos inconvenientes, tiempo, trabajo y todo eso. Pero bueno, había la predisposición de poder trabajar por ustedes. Y yo sé que también ustedes están con toda la predisposición del mundo por aprender. Y la idea es que se pueda hacer una bonita clase el día de hoy, ¿no? Tanto los que son ya de la casa como también los que están invitados hoy no puedan ver el trabajo que se hace. Claro, la idea es que avancemos todo y por favor pregunten. Las preguntas obviamente son pregunta-respuesta, pero si en el camino te puedo hacer un poquito más de preguntas en buena hora, ¿no? Y más aún con lo que está pasando ahora y lo que estamos viendo, ¿no? A nivel internacional, esperemos que se solucione rápido ese impasse, porque al final uno de los socios comerciales que tenemos y que en el camino estamos afirmando, por firmar un TLC, ¿no? Es con Rusia, ¿no? Con Croacia no. Con Rusia estamos en tratativas, ya firmado TLC con Estados Unidos, con la China, en parte con la Unión Europea. No tenemos TLC, pero nos falta la India y nos falta Rusia, ¿no? Y en este problema que se están metiendo, obviamente nos complica porque un mercado que se podría caer y es un mercado muy grande. Entonces la idea es, bueno, rogar porque no se genere un mayor conflicto, porque va a distraer los mercados, como dicen, ¿no? Y obviamente, directa o indirectamente nos va a afectar, ¿no? Entonces, bueno, roguemos a Dios que no pase a mayores, porque ustedes están en edad de servicio militar y quién sabe, van a la guerra, ¿sí o no? Antes que ir al examen, van a la guerra. Claro, in de ingreso, e de salida, ¿no? Ingreso, inmigrante, ¿no? El que llega, emigrar, el que se va, el que sale. ¿No? Sí, cuando faltan soldados te van a llevar, vas a ver. Allá vas a bailar Moscú, Moscú, allá vas a bailar, no te preocupes. Exacto, exacto. Ya lo habrán bailado hace tiempo, seguro, pero ahora vas a bailar, no sabría decirte. Que, exacto, va a ser como rondero, vas a ir, exacto, vas a llevar tu machete ahí para... Listo, siempre el link. Ya, a ver, vamos a presentar la lámina. Ni creas, ¿ah? Ni creas. Al momento de defender uno saca las garras, de donde sea. A ver, vamos a ver por acá y ya. Como les digo, la mecánica, con algunos ya lo conocen, la idea es no solo dar la clave, sino ir más allá. Exacto, en la guerra vale todo. Entonces, lo que te he puesto acá son preguntitas que de repente ya lo has visto, pero la idea es, insisto, más que la clase, más que la pregunta, es ir más allá de la pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De cerro a cerro, ¿ya? Un ondazo nomás le matas. A ver, vamos a empezar. Estas preguntitas, las que he puesto inicialmente, son preguntas que ven en el último examen de ensayo de San Marcos. Pero insisto, yo te voy a hacer preguntas y por favor me tienes que responder rápido, ¿correcto? Rápido para poder avanzar y hacer de las 20, creo, preguntas que te he puesto, hacer unas 40 preguntas, ¿correcto? Sí, 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 no, te he puesto las del simulacro para que tú, obviamente, no me respondas, no me des la clave, sino a esas preguntas hay que sacarle el jugo, ¿correcto? Yo le voy a sacar más preguntas a las preguntas y así tú lo vas a responder, ¿no? Y la idea es que tú lo respondas. Y como siempre le digo a mis alumnos, si te equivocas, en buena hora, porque justo en una clase es donde te tienes que equivocar y obviamente en el examen, ¿me entiendes? Ya simplemente ir a marcar y luego del examen ya cortarte obviamente la cabellera, ¿correcto? A ver, en la pregunta 1, a ver, en la pregunta 1, dime de qué tema estamos hablando. En la pregunta 1. Dice que se refiere, a ver, dice como la que diariamente se ejecuta en cualquier lugar del país, dice efectos sobre terceros. Cuando estamos hablando de efectos sobre terceros, estamos hablando de externalidades. Y cuando estamos hablando de externalidades, se le llama fallos de mercado. Y la pregunta es, si hablamos de fallos de mercado, ¿cuántos tipos de fallos de mercado vamos a encontrar? Entonces aparecen, a ver, dime cuántos fallos de mercado hay. Solo dame el numerito, nada más. Solo dame el numerito. ¿Cuántos fallos o fallas de mercado hay? ¿Correcto? En total son 4, nunca te olvides.
son 4 fallas o fallos de mercado, ¿correcto? Aparece, a ver, aparece la competencia imperfecta, ¿no? Aparece, a ver, vamos a ponerla por acá, ¿ya? A ver, rapidito nomás. Entonces, pregunta 1, primera falla de mercado, la competencia imperfecta. Y de todas las imperfectas, la más peligrosa es el monopolio, pero el monopolio privado. Luego aparece la asimetría de la información, ¿correcto? Y por lo tanto, tiene que ver con desigual de información y el que conoce más, obviamente le saca el mayor provecho posible, ¿correcto? Esa es la asimetría de la información. Y número 3, ahora diremos qué sucede. Aparece la presencia de los llamados bienes públicos, ¿correcto? Y luego aparecen las llamadas externalidades y cuando hablamos de ellas, exacto, con simbología nomás, puede ser positiva o puede ser negativa y podríamos hablar de externalidades tanto en el consumo como en la producción. Aquí dice, por ejemplo, estudiar una maestría. ¿Tiene externalidades positivas? Claro que sí, ¿correcto? Y si tiene externalidades, se dice positivas, la pregunta es, ¿cómo ves tú esas externalidades positivas? Entonces, pregunta, ¿la estructura laboral en la economía cambiará si la gente estudia más? Claro que sí, porque no solamente beneficia, en este caso, a quien estudia, sino estamos hablando de qué cosa. Estamos hablando que la gente, en este caso, se beneficia porque al final, ¿qué sucede? A ver, chicos, ¿qué sucede en ese caso? Si la gente estudia, entonces, ¿qué va a pasar? A ver, pregunto, ¿las empresas se van a beneficiar? Exacto. Si la gente estudia, su mano de obra mejora, ¿correcto? Ese beneficio no solo se da para sí, sino también se da para terceros. Por lo tanto, hay un beneficio en el consumo, ¿me entiendes?, de ese curso, ¿correcto? De ese programa. Ahora, luego dice, por acá, dice en la 2, extraer minerales. Claro que sí. Al final se extraen minerales. ¿Beneficia la economía? Claro que sí. ¿Cómo beneficia, dice a la economía, la extracción de los minerales? Por lo tanto, estamos hablando que llegan muchas divisas. ¿Pero tiene un lado negativo? Claro que sí. Y ese lado negativo, ¿dónde lo vas a encontrar? Entonces, te está diciendo que al final tiene un efecto colateral. Y ese efecto colateral, ¿cuál sería en el caso, dice, de los minerales? Estamos hablando que se da en un entorno donde también vas a encontrar ganadería, vas a encontrar agricultura. Y por lo tanto, sobre ellos, obviamente, estamos hablando que hay un efecto negativo. Y no solamente sobre áreas contiguas, en este caso con actividad ligada a la tierra, sino que aquí en el Callao, por ejemplo, había una empresa que producía baterías y estaba justo encañado, se dice, en una zona urbana. Y producían, en este caso, baterías para autos, para motos, y al final, ¿pero qué pasaba? Que todo ese humo tóxico, ¿no? Un humo muy sólido, al final muy denso, al final terminaba asentándose en las zonas urbanas, y cuando empezaron a investigar, ¿qué pasó? Que muchos niños, ¿no? Niños infantes, 2 añitos, 5 añitos, pues tenían plomo en la sangre. Entonces, hay un efecto negativo sobre el entorno. Entonces, la externalidad es eso, o sea, ¿cuál es el efecto sobre el entorno? Puede ser positivo, negativo. Dice, pero basado en una actividad de consumo o una actividad de producción, ¿no? Y eso, por ejemplo, en la 3, ¿qué dice? Dice, jardinero poda el parque. Estamos hablando, se dice, que es algo que está haciendo de manera, en este caso, positiva, ¿correcto? Porque al final beneficia, porque puede haber, ¿qué cosa? Dice, un mayor desarrollo del área verde que se genera en la zona y eso puede generar una limpieza incluso en el aire, ¿no? O sea, estamos hablando de que, insisto, no es solamente mecanizarse, sino hay que verle también el trasfondo, uno puede ver el efecto sobre el que se genera, claro. Entonces en la 1 la clave sería besito, ¿correcto? Ya ahí confirmamos que la clave es. Pero aquí dice, a ver, nosotros estamos hablando de fallos de información, ¿correcto? Listo, chicos. A ver, de estos fallos de información, ¿cuál se presenta? ¿Cuál de ellos se presenta cuando, cuando existe demanda
pero no existe oferta. ¿Cuál de estas fallas de mercado se presenta cuando hay demanda, pero no hay oferta? A ver, ¿cuál de esas 4 fallas se presenta cuando hay demanda, pero no hay oferta? No es la 1, no es la 1. Porque la 1, por naturaleza, te dice competencia imperfecta. O sea, si hay comprador y vendedor. Escucha, sí existe comprador y vendedor. Por eso se le llama mercado de competencia imperfecta. ¿Me entiendes? Exacto, ahora sí. Entonces, ¿qué falla de mercado se presenta cuando se dice hay gente que lo necesita, pero no hay empresas privadas que lo provean? Y como no hay empresas privadas que lo provean, entonces, ¿quién lo tiene que proveer? El Estado. Y cuando hablamos del Estado, entonces, exacto, mete su cucharón, ¿me entiendes? Ahí aparece la presencia de los bienes públicos, ¿correcto? Ya, listo, esa es la pregunta 1. Ahora, aclarando, porque esa es la idea, ¿no? La pregunta 2. Por aquí dice, a ver. En la pregunta 2 dice, de acuerdo con los comerciantes de Gamarra, la programación de actividades es uno de los primeros pasos en la gestión del emprendedor. Listo, esto tiene que ver con el tema nuevito que San Marcos ya estableció en su prospecto, ¿no? Aparece el tema del emprendimiento. Y cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de creatividad y hablamos de innovación, ¿no? La creatividad es la idea, ¿no? ¿Cómo quieres desarrollar el negocio? Está en una nube en tu cabecita, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Una microempresa, una pequeña empresa dedicada a producción de un bien, un servicio, ¿no? Desarrollar un organigrama, ¿no? ¿Quién será de repente gerente, sugerente, operario? De repente en este caso simplemente es gerente, sugerente, ¿no? Etcétera. O sea, la idea es elaborar un organigrama dentro de la empresa para saber a partir de las áreas que tú has delimitado, ¿no? Ejemplo, el flujo de información, ¿no? Entonces dice acá, mediante la programación, las tareas a ejecutarse deben encararse en función de los objetivos de la empresa. ¿Correcto? Así, una adecuada programación de la actividad permitirá, ¿qué cosa? Uso racional de los recursos, sin duda. Cuando tú haces una empresa, ¿qué estás buscando al final? Dice, si tú tuvieras una panadería, la pregunta es, ¿habrá en este caso harina que se vaya a desperdiciar? Sí, pero ¿qué buscarás? Que sea la menos posible. Por lo tanto, dice que buscas un uso racional, en este caso, dice de los recursos. Ya, eso es verdura. Dice, un conveniente uso del tiempo laboral. Exacto. Por ejemplo, a ver, yo te pregunto algo personal, a ver. ¿Cuántas horas estás tú en las redes sociales? A ver. La 2 es la C, pero vamos a confirmar eso para que entiendas por qué es la clave, ¿no? Puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Chicos, eso es relativo, porque, porque va a depender si le sacas el jugo o no a ese tiempo, ¿me entiendes? Es como si yo te dijera, ¿correcto? Es como si yo te dijera, por ejemplo, endeudarse es bueno, ¿me entiendes? A mi criterio, endeudarse sí es bueno, porque todo depende cómo uses ese dinero, porque es posible que esa deuda lo termines utilizando mal. Entonces, al final, ¿se le puede sacar provecho a algo? Claro que sí, y el tiempo es uno de ellos, ¿correcto? Claro. Dice, ¿cumplir los compromisos con los clientes? Claro que sí. Si tú haces una programación, por ejemplo, no, vamos a imaginarnos así. Tú tienes tu restaurante, entonces abres 8 de la mañana, ya tu personal llega, cocinas hasta las 12, ¿no? Y al final, 12:15, empiezan las entregas. Hasta que llegues al lugar donde están los comensales, porque se da reparto a domicilio, llegas entre las 2:30 y la 1, ¿no? Y hasta la 1 está todo repartido. Por lo tanto, ¿qué has hecho? Has cumplido un compromiso con los clientes. Y si eso se cumple siempre, pues tu negocio va a ser exitoso. ¿Correcto? Ahora dice, minimizar dice, si existe alguna oportunidad. No, aquí no es minimizar. Si existe una oportunidad, la pregunta es, ¿qué lo vas a hacer? ¿No? Por ejemplo, tú tienes la oportunidad, dice, de estudiar. ¿Qué tienes que hacer? Aprovecharla. Y la pregunta es, ¿vas a minimizar el tiempo de estudio? No, al contrario. Vas a maximizar el tiempo y sacarle el jugo al estudio, ¿no? Y aprovechar todo lo que venga, ¿cierto? Materiales comprados, regalados de ti, de tu hermano, etcétera, etcétera, o lo que te dejó tu ex, ¿me entiendes?
Todo tienes que leer, ¿me entiendes? Y luego, por aquí me preguntan, no te preocupes si lo he visto, sino que estaba desarrollando la idea. Entonces, una deuda, dice, ¿es buena? Claro que sí. Si tú te endeudas para pagar tu maestría, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si tú te endeudas para pagar tu maestría, cuando acabe la maestría, con ese cartón tú vas a poder buscar trabajo. La pregunta es, ¿vas a buscar un trabajo igual? No, sino un trabajo con mayor rango, nivel, ¿no? De repente, mayor capacidad salarial. De repente, en menos tiempo, puedes ganar más y te da la posibilidad de buscar otro trabajo. Traducción, al final vas a tener más oportunidades. Así que endeudarse no es tan malo. ¿Ahora se entendió mejor? A ver, a ver. Es que si dice programación, si dice programación, entonces esto lo reafirma. ¿Ahora se entendió? Porque estamos hablando, dice, de programa. Y cuando hablamos de programa, hablamos de organigrama. Y si hablamos de organigrama, hablamos de un uso secuencial. A eso se refiere. Listo, ya está. Ahora, a ver, pregunta 3. Pregunta 3. En la pregunta 3, a ver, ya. En la pregunta 3 se refiere a calidad de vida, se refiere a índice de desarrollo humano. Y en el IDH estamos hablando de lo que la gente, cómo vive hoy, pero en función a cómo vive hoy, exacto, en función a cómo vive hoy, te está hablando de qué cosa, lo que la gente podría llegar a tener más adelante. Así que cuando se mide IDH, no vayas a pensar que solamente es la fotografía del momento. No, es entender cómo vive hoy para que a partir de ese momento, qué oportunidades tendrá el futuro. Por ejemplo, si yo te digo, el nivel educativo en el Perú está muy malo. Ya, esa es una radiografía del presente. La pregunta, si es muy malo, entonces piensa en un niño de 5 años que tiene hoy y que de aquí a 15 años, ¿qué pasará con ese niño? ¿Cuál será el nivel de oportunidades que va a tener? La pregunta es, si fue educado mal en el colegio, entonces las oportunidades que va a tener, ¿serán las mejores? No, ¿me entiendes? Pero ¿se podría mejorar en el camino? Sí, ¿qué hay que hacer? Aplicar políticas económicas correctivas. Y cuando se habla de IDH, ya tú sabes que se habla de 3 indicadores. A ver, ¿cuáles son esos indicadores? A ver, dilo en general. A ver, PBI o PBI per cápita. Cuidado, ¿ah? No es que en el examen le pongan PBI y te terminan matando. Entonces, cuando se habla de IDH, estamos hablando de PBI, se dice per cápita, ¿correcto? Estamos hablando de salud. Y cuando hablamos de salud, hablamos de esperanza de vida. Luego dice años de escolaridad y por aquí aparece la educación, ¿exacto? ¿Sí? Esa es la generalidad, hablar de educación, hablar de salud y hablar de ingreso, ¿no? Ya los parámetros generalizados son esperanza de vida, años de educación, etcétera, etcétera. Entonces, esas cositas son las que tú tienes que manejar. Por lo tanto, dice acá, a mayor piso altitudinal, menor IDH. Dice a mayor nivel de especialización productiva, dice a mayor IDH. Y luego dice a mayor IDH de la región o departamento, mayor desigualdad de servicios básicos, ¿no? Si hablamos de desigualdad, a ver chicos, a ver una preguntita tangencial. Si hablamos de desigualdad, ¿eso con qué curva se explica? ¿Con la curva de qué? A ver. Si hablamos de desigualdad, la desigualdad, ¿con qué curva se explica? Exacto, eso se explica con la llamada curva de Lorenz. ¿No? Ese que por ahí en el examen más adelante te hablen de IDH, ¿no? Y lo quieran relacionar, ¿no? Entonces diremos, los servicios, perdón, dice, las regiones de la sierra registran una desigualdad, una menor desigualdad. Sí, porque en la sierra, ¿qué cosa hay? A ver, te pregunto, ¿qué cosa hay, se dice, en la sierra? Con respecto a Lima, ¿hay más o menos desigualdad? A ver,
Aclaro, aclaro, con respecto a esto, porque estamos contextualizando. Entonces, esto, claro, esto es verdadero. Entonces, en la sierra hay menos desigualdad, ¿correcto? ¿Por qué hay menos desigualdad en función a lo que te pregunta? Porque en la sierra no hay tanta polarización, ¿me entiendes? En cambio, en Lima, pregunta, ¿hay una mayor polarización? Claro que sí. ¿Se han tomado la molestia, por si acaso, de ir por toda la universitaria? Para que me entiendas esto. ¿Se han tomado la molestia de ir, chicos, por toda la universitaria, por si acaso? ¿Han ido, por si acaso, de Caraballo hasta el Callao por toda la universitaria? Si has hecho ese camino, entonces entenderás esto de acá. Por ejemplo, en Lima, solo yendo por toda la universitaria, tú ves la diferencia social. Exacto. Pasas por Caraballo por Comas y te das cuenta, ¿me entiendes? Que hay invasiones, pueblos jóvenes, hay zonas urbanizadas, ¿no? Pero cuando ya vas por Los Olivos, por ahí, ¿no? Ya encuentras una situación distinta, ¿no? Y cuando llegas por San Miguel, ya la situación es completamente distinta, ¿no? Entonces, no necesitas salir del Perú para ver tanta desigualdad. Exacto. Pero en la sierra no encuentras eso, ¿no? Cuando tú vas sobre toda la zona rural, todos tienen casi la misma contextualización. Por lo tanto, las diferencias allá son menos que aquí. ¿Ahora se entendió mejor? Ahora sí, ya, ya listo. Ahora dice por acá. Las actividades manufactureras están ubicadas en zonas, dice, de mayor piso, ¿no? Cuando dice, a ver chicos, menciónenme a la empresa manufacturera más importante del Perú. A ver, menciónenme a la empresa manufacturera más importante del Perú. Si lo conoces, porque al final compras bastante de ella. No, manufacturera. Es una empresa donde al final también vas a encontrar máquinas, pero mucho interviene la actividad humana. ¿Correcto? Donofrio, justo ayer casi me invitan un helado, ahí sí moría. No, Alicor, exacto, Alicor. ¿Correcto? Y empresas como Alicor, pregunta, ¿están en Ayacucho? ¿Están en Pasco? ¿Entiendes? No. Por eso que ella es falsa. ¿Correcto? Dice, en la zona costera, dice, la zona costera registra un mayor IDH por el tipo de empresa, dice la manufacturera. Entonces, eso sí, correcto, porque al final, ¿no? Reafirma lo que al menos yo te menciono en la anterior, ¿no? O sea, ¿dónde vas a encontrar estas grandes empresas? Generalmente, ¿no? En las zonas urbanas, generalmente en la costa, ¿no? Porque están más cercanos también, no solo a un centro, ¿cómo llamarle? Geopolítico importante, porque de aquí de Lima se vende al Perú y de Lima, perdón, se vende a toda la zona de la Sierra y la Selva, y bueno, y de aquí también se puede exportar, ¿me entiendes? A las. Ya, por ahí va. ¿Correcto? Ahora dice la 3, a ver por acá, perdón, la 4. A ver, en la 4 dice, en el Perú una característica del sector productivo es, dice, la menor productividad de la mano de obra, ¿no? Dice, en este tema, si se compara la empresa informal respecto a la formal, la primera registra un menor nivel de productividad. Dice, ello es así, ¿por qué? Te habla de ella, ¿correcto? Si te habla de ella, entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice, en este caso, la empresa informal respecto de la formal, dice, tiene una menor productividad? A ver, chicos, a ver, les pregunto, a ver, en tu barrio, por si acaso, ¿hay empresas que producen ropa? A ver, por si acaso, por tu barrio, ¿tienes algún conocido que produzca ropa? Las personas que producen ropa de manera muy artesanal, los emprendimientos de familia, ¿qué usan ellos cuando empiezan su emprendimiento? Pregunta. ¿Utilizan máquinas de coser familiar o máquinas de coser industrial? ¿Qué hacen ellos? Tu vecina, la que empezó a vender pancitos, ¿me entiendes? Quequitos, usó un horno, dice, de cocina familiar o un horno de cocina industrial. ¿Qué empezó a utilizar ella?
Entonces, si yo te digo cocina de la casa, es un bien de consumo. Si yo te digo máquina de coser de la casa, estamos hablando de bien de consumo. Pero las empresas grandes, formales, invierten mucho ¿en qué? Dice en bienes de capital. Si la unidad económica ya obviamente quiere salir adelante, entonces va a hacer otro tipo de inversión. Por lo tanto, dice las empresas informales, por lo tanto, carecen de ¿qué? O no compran ¿qué cosa? Bienes de capital. ¿Correcto? A ver, ¿se entiende ahora? Avísame, por favor. ¿Sí? Listo, ya. Se confirma que insisto, o sea, no es tanto la respuesta, sino que entiendas. Y obviamente, aquí estamos hablando de qué clase. Aquí estamos hablando de clase capital y aquí está, no, metida también otra idea. Está hablando de emprendimiento, ¿correcto? Ahora por acá, pregunta 5. En la pregunta 5 tiene que ver con la clase economía y política económica. Dice, igualmente, gracias, gracias. Dice, a ver, en los primeros días de enero, dice, se publicó un artículo de Cristian sobre la rentabilidad de los depósitos a largo plazo. Dice por acá, según los economistas entrevistados, la ganancia del ahorrista dependerá de ¿qué? Del monto a depositar, el tiempo de depósito, la tasa de interés y la entidad financiera. O sea, aquí te habla, dice, del ahorrista. Te habla de depósitos bancarios. Te habla, dice, del tiempo del depósito bancario. Reafirma la idea. Habla de un interés y de la tasa de interés. Habla de la entidad financiera. Dice, como se trata de dinero, las medidas evitarán las variaciones de los precios, dice, evitarán que la variación de los precios perjudiquen la estabilidad económica y en el caso de los ahorristas, sus intereses. Por lo tanto, aquí te está hablando, se dice, de dinero. Chicos, a ver, ¿quién regula el dinero en el país? A ver, ¿quién regula el dinero en el país? El Banco Central. Pobre que digas SBS, ¿correcto? Aparece el Banco Central. Y el Banco Central, por lo tanto, dice, aplica la llamada política monetaria, ¿correcto? Dice, y en el caso de los ahorristas, sus intereses estarán protegidos ¿por quién? Por la SBS, ¿correcto? Caballeros, a ver, hablemos del sistema financiero. A ver, te hago una pregunta. Listo, a ver. En el sistema financiero, ¿quién se encarga de vigilar los ahorros? La SBS, ¿correcto? Y en el sistema financiero, pregunta, ¿quién se encarga? ¿Quién se encarga de salvaguardar los intereses de los inversionistas? A ver, de los inversionistas, vamos a llamarle así, institucionalizados, no cualquiera. Exacto. Estamos hablando de la SMV, ¿correcto? Muy bien, chicos, muy bien. Están estudiando, qué bueno. Ya, esa es la idea. Son dos cosas diferentes. ¿Saben qué es COFIDE? ¿Se acuerdan qué es COFIDE? Por si acaso. Avisa. ¿No se acuerdan qué es COFIDE? No. COFIDE sigue existiendo. Cuidado. COFIDE existe. Sí, por ahí. Muy bien. Esa es, por ahí va. No es 100%, pero tienes la idea y eso es importante. COFIDE es el banco de segundo piso, ¿no? Entonces, por aquí aparece la micro y la pequeña empresa, ¿correcto? Por aquí aparece el banco comercial, ¿no? Cualquiera que tú quieras en la calle, ¿no? Es el banco comercial. Y por aquí aparece COFIDE. A los bancos que tú conoces, a los bancos BCP, Mi Banco, Interbank, se le llama banco de primer piso. Y COFIDE es el banco de primer piso. Normalmente, ¿qué haces tú? Te vas a un banco, le pides un préstamo y el banco te da dinero, ¿correcto? Eso uno hace normalmente. Pero los microempresarios a veces necesitan capitales, ¿no? Y como no confían en ellos, porque de repente son emprendimientos nuevos o riesgosos, entonces el microempresario se va a COFIDE.
y le dice, COFIDE, necesito un préstamo. Entonces COFIDE ahora va a la empresa y lo va a evaluar. Si la empresa califica para un préstamo, entonces ahora, ¿qué hace COFIDE? COFIDE le dice, banco, de los fondos que yo tengo, ahora darle un préstamo a esa empresa porque la acabo de certificar y por lo tanto es sujeta de crédito. Entonces, otra vez lo digo, se dice, la MIPE quiere un préstamo, se va a COFIDE, COFIDE ahora evalúa a la empresa. Y una vez que la empresa califica, COFIDE le dice, banco, de los fondos que yo tengo en tu bóveda, dale un préstamo a ese microempresario. Por lo tanto, el microempresario, ¿a quién le debe, chicos? A ver, responde por favor. ¿A quién le debe el microempresario? El microempresario le debe al banco, chicos. ¿Quién le prestó plata? ¿Quién le prestó plata? El banco. ¿Quién avaló ese préstamo? Ah, aparece COFIDE, que son dos cosas diferentes. COFIDE, por si acaso, no presta. Escucha, COFIDE no presta directamente. Presta su plata, pero utilizando al banco comercial. Claro, sigue siendo una intermediación indirecta. Ya, ahora se entendió. Habla. COFIDE, ya, fenomenal, lo entendiste, ya está. Ahora por acá, dice por acá, pregunta 6. En la pregunta 6 te habla, política fiscal tiene que ver con el manejo del ingreso y gasto del Estado. Dice, a ver, cada vez existe mayor interés por estudiar, dice. La inversión no solo en bienes tangibles, la inversión no solo en bienes tangibles, sino también en educación. ¿Correcto? Dice acá, el llamado capital humano, la idea es que ello podría generar una menor desigualdad, ¿no? Tú te educas, ya no lo tomes a mala, tú te eduques, ya no vas a ser obrero como tu papá, vas a ser técnico. Cuando tú trabajes y eduques a tus hijos ya no van a ser técnicos, van a ser profesionales. Cuando tus nietos se eduquen, ya van a ser maestros, o sea, magíster o doctores. Por lo tanto, hay un cambio generacional, ¿no? Se migra de una escala a otra. Inversiones en educación pueden ser, ¿correcto? O tal vez puede ser otro tipo de riqueza el que te haga saltar de un nivel a otro, ¿correcto? Pero aquí dice, señala qué cosa, señale la incorrecta. ¿Cuál de ellas no tiene que ver nada? Pues dice, ¿una forma de inversión en capital humano consiste en financiar la educación? Claro que sí, ¿correcto? Exacto. Dice, ¿las familias ricas tienen capacidad de mayor o menor? Claro, ellos si quieren invierten más o si quieren invierten menos, ¿correcto? Por ejemplo, escuchaba a Galdós, por ejemplo, en la mañana, y lo decía a manera de burla, ¿no? Un amigo suyo vivía en San Jesús María y a su hijo lo mandaba a estudiar a Lurín. Él decía, bueno, tiene sentido que lo mande hasta allá, pero, o sea, pero por Dios, es un chico de 5 años, le estás destruyendo la vida, y tiene razón, ¿no? Entonces hay que invertir, sí, pero no de esa manera, ¿correcto? Y así como invierten gente en sus hijos, tampoco no lo van a invertir, ¿correcto? Tanto. ¿Le suena Jaime Bailey? ¿Le suena Jaime Bailey? Ya. Jaime Bailey es un ejemplo de esto, ¿correcto? Porque la familia es millonaria, es adinerada, pero Jaime Bailey siempre dijo, no, he sido un vago, así que la familia no quiere invertir en él. Así que si la familia rica, si quiere, invierte o no. Al final ya tiene asegurada su vida. Dice el monto del presupuesto público, pero en el texto no habla del Estado. Dice, el monto de presupuesto en educación garantiza la movilidad social. Podría ser cierto, pero, insisto, pero no es parte del contexto de la pregunta. ¿La inversión en capital humano no garantiza la movilidad? Sí, porque al final podría darse lo que se llama cubo de gotea. O sea, se da ayuda, pero en el camino eso no termina beneficiando. A ver, ¿se entendió ahí? A ver, a ver. ¿Sí? Ya listo, muy bien. Ahora por acá, 7. No, le llaman así. Al final, entiéndelo como, a ver, es como tu papá te da 20 soles de propina, no, cubo de gotea, cubo. Es como tu papá te da 20 soles de propina, pero te dice, ¿sabes qué? Esos 20 soles no son para ti, son para tu hermano menor que está en primaria.
Te da los 20 soles para que tú le des a tu hermano, pero en el camino solo llegan 15 soles a tu hermanito. Exacto, exacto. Exacto. No, 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 no. Te da a ti porque tú eres el mayor. Te da 20 soles y te dice, ¿sabes qué? Esa propina es para tu hermanito, dale, entrégale. Pero en el camino, ¿qué pasó? Y, exacto, exacto, exacto. Ah, eso sí no te sabría decir, Claudio. Hay datos que son, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Temporales, no te podría asegurar eso. Ya, a ver. No, no, una pregunta por ahí sobre datos, no te preocupes. Ahora, dice por acá, dice, a ver, en esta pregunta dice el PBI y la recaudación tributaria. Dice, a ver, debido a que una parte del ingreso se destina al gobierno en forma de impuestos, entonces, dice la información, dice observada, indica que considerando como un conjunto a los tres departamentos, el sistema tributario peruano, ¿qué cosa es? Yo te pregunto, yo te pregunto, mientras más dinero tengas, más impuestos vas a terminar pagando. Mientras más ganas, más terminas pagando. Claro que sí. Y cuando más ganas y más pagas, ¿cómo se le va a llamar a eso? A ver, vamos a ponerlo así, ¿eh? Ejemplito, ejemplito. Tú ganas, a ver, tú ganas, se dice 3,000 soles. ¿Y cuánto pagas de impuestos? El 10%. Tú ganas, se dice 5,000 soles. ¿Cuánto pagas de impuestos? 15% a tu salario. Tú ganas, vamos a ponerlo así, a 7,000 soles de salario. ¿Cuánto pagas de impuestos? 20%, ¿no? Y si tú ganaras, ejemplo, 10,000 soles de salario, pagarás 25% a tu salario, ¿correcto? Ahora, ¿qué tipo de impuesto es? Te está diciendo, mientras más riqueza tengas, más porcentaje pagas. Mientras más riqueza tengas, más porcentaje pagas. Por lo tanto, a eso, ¿cómo se le llama? Se le llama progresivo, ¿correcto? A él, progresivo. Y eso es lo que se cumple, solo que aquí es a nivel macro. Mientras se dice, mientras un departamento tenga más riqueza, por lo tanto, más tributos se está pagando. Por lo tanto, es un sistema progresivo. A ver, ¿se entendió? Avisa, avisa. ¿Se entendió? Ahora yo te hago otra pregunta, ¿correcto? A ver. Yo te hago otra pregunta. ¿Y qué pasaría si fuera así? Tú ganas, escucha, 3,000 soles, tú ganas 5,000 soles, tú ganas 7,000 soles y ganas 10,000 soles. Pero ¿qué sucede? Que el Estado te dice, al margen de lo que tú ganas, todo el mundo pagará 10% de impuestos. Entonces, ¿cómo se le llama a eso? Exacto. ¿Cómo se le llama a eso? Todos pagan, oído como lo digo, todos pagan la misma proporción. A ver, escucha cómo lo digo. Todos pagan la misma proporción. Entonces, ¿qué sistema sería? Ese es el proporcional. ¿Ahora se entendió mejor? ¿Se entendió mejor? ¿Sí? Listo. ¿Y qué pasaría? Ahora, escucha, no, el nombre plano no existe. No, eso existe en arancel plano. Pero aquí es un impuesto, ¿me entiendes? Directo, pero es un impuesto, se dice, es un tipo de impuesto. El primero fue progresivo, este segundo ha sido proporcional y por ahí mencionaron otro nombrecito. Ese nombrecito es esto. Ahora diremos, si la persona dice gana 10,000 soles, ¿cuánto paga de impuestos? De repente paga, se dice 5%. Gana 7,000 soles, pero ¿cuánto paga de impuesto? 10%, ¿no?
Gana 5.000 soles, pero ¿cuánto paga de impuesto? Paga, se dice, 15% de su salario. Y gana 3.000 soles, pero al final, ¿cuánto paga de impuesto? Paga, se dice, 20%. Entonces, la pregunta es, ¿quién termina siendo más afectado impositivamente? El que menos gana. Si impositivamente es afectado más el que menos gana, entonces eso es regresivo. ¿Ahora se entendió? Avísame si me has entendido, por favor. ¿Se entendió? Y por si acaso, San Marcos también este tema ya lo tiene en el prospecto. No, no te preocupes. Entiende ese ejemplito porque, ¿me entiendes? Es el ejemplo que tú tienes que manejar. Lo de rojo, entiéndelo como que es el salario, ¿correcto? El salario. Y el otro, el de guinda, no, es la tasa del impuesto. A ver, la tasa del impuesto. Entonces ahora, ¿qué vas a decir tú? ¿Correcto? Dice, el que tiene, dice, más salario, ¿paga menos impuestos? No, porque depende del tipo de impuesto. Por ejemplo, si tú me dices, por ejemplo, si me dices IGB, el IGB es el mejor ejemplo de impuesto regresivo. No, 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 no. Todos son impuestos. Si todos son impuestos, el Estado es el único que obviamente pone los impuestos, ¿no? Estamos hablando de impuestos. A ver acá. Borramos esto para que no te confundas. A ver, pongámosle colores, ¿ya? A ver, si yo te decía, ganas 3.000, 5.000, 7.000 y 10.000. Si a todo el mundo se le pone el 10%, ¿cómo se le llama ese impuesto? Si a todo el mundo se le pone 10%, ¿cómo se llama? Proporcional, ¿correcto? Pero el otro impuesto, ¿cuál era? Como una escalerita, era como una escalerita, ¿correcto? Mientras más ganas, más pagas, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa es? Progresivo. Exacto, exacto. Y si fuera al revés, ¿no? Más pagas cuando... Exacto. Y ahora se entendió mejor, se me rayaron ahí, ¿eh? A veces uno con la experiencia es medio brujo. Espero que esto venga en el examen. Ya lo entendieron. No, no existe impuesto plano en este aspecto. En este contexto no existe. Si el impuesto lo llevas a un arancel, ahora sí en arancel sí existe plano. Exacto, ese regresivo, Lucero. Exacto, esa es, esa es. Listo, sigamos. A ver, por aquí. Dice, el señor Parodi habló de qué? Dice el PBI, habló de inflación, habló de déficit fiscal, de reservas internacionales y deuda pública. Generalmente cuando se refieran a estos conceptos, estamos hablando de qué? Macroeconomía, ¿no? Pero dice que aquí, en ese análisis, que estuvo ausente, la microeconomía. Así que como dijo un economista brasileño, la economía está bien, el pueblo está mal, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Hace unas horas le comentaba a unos alumnos que, por ejemplo, en el tema de la deuda pública, ¿no? En el tema de la deuda pública, ¿qué sucede? Que actualmente, exacto, como Chile y casi la mayoría de países subdesarrollados. Por ejemplo, actualmente nos han dado préstamos, se dice, hasta o para pagarlos a 100 años. El BCP hace 5 años se fue a México y le dieron un préstamo para que lo pague en 60 años. La pregunta es, ¿por qué al Perú le dan préstamos para pagar en 40, 50, 60, 80 y 100 años? Porque el Perú es confiable o desconfiable. Exacto. Exacto, pero esa visión de confiable es una visión, ¿en qué aspecto?
macroeconómico, ¿correcto? No, ni creas, ¿correcto? Pero la pregunta es, a tu hermano, cuando ha ido al banco a pedir un préstamo de $40,000, ¿a tu hermano le han dado? El Perú tiene excelente calificación crediticia. El Perú como país, excelentísima, ¿no? 20 puntos. Pero a tu hermano le dieron los $30,000, ¿no? Tu hermano se quiso sacar un préstamo para casarse, ¿no? Comprar vestido de novia, ¿no? Irse a Qatar, pero al final, exacto, exacto, ¿no? Mucho gasto, claro, así nomás, convivencia, listo, listo, ya está. Dios, lo que me hacen hablar. Dice, a ver, 9. En el distrito de Lima, Juan dice, claro, claro. En el distrito de Lima, Juan tiene un negocio de producción de zapatos con licencia municipal. Además, él paga el impuesto, dice, según el calendario tributario. Dice, por acá, dice, sin embargo, la empresa tiene trabajadores sin seguridad, dice, social. Según lo descrito, entonces el negocio está inmerso en qué tipo de informalidad. Ya, ahora lo hacemos, no te preocupes. Me piden una ayuda y yo sé que muchos se rayan al final. No te voy a dar la definición, sino te voy a dar una idea. ¿Correcto? Ya. A ver, los expertos, los expertos, dice precio de un bien. Cuando dice precio de un bien, ¿es microeconomía o macroeconomía? Precio de un bien o precio de un producto. ¿Eso qué cosa es? Ah, es una contextualización microeconómica, ¿no? Y estamos hablando de precio. Pero si dice nivel general de precios, ¿de qué estamos hablando? Ah, es una contextualización macroeconómica. Pero seguimos hablando de precios. Hablar de micro y hablar de macro es hablar de una realidad económica, solo que tienes que aprender a separar, ¿correcto? En términos individuales es micro, pero cuando lo individual lo sumas, ahí aparece lo macro, ¿correcto? Es como alguien dijo una vez, si yo del bosque observo un árbol, eso es microeconomía. Pero si yo voy a observar a todos los árboles o a todo el bosque, eso es macroeconomía, ¿correcto? Entonces, a ver, si yo te digo PBI, a ver, si te digo PBI, estoy hablando de la producción de una empresa o de todas las empresas. ¿De quién estoy hablando? ¿De la producción de una empresa o de todas las empresas? A ver, muy bien, excelente respuesta. Todas las empresas. Ahora yo te pregunto, de todas las empresas en el PBI, formales, informales o ambas. A ver. Si digo PBI, ¿qué cosa sería? Empresas todas, formales, informales o ambas. Listo. Mucho cuidado. Cuando se dice PBI, estamos hablando de ámbitos de cosas formales. ¿Correcto? Cuidado. La informalidad no va. ¿Correcto? Así que tu vecina pregunta, a ver, ya que escucho, los helados, la producción de helados Donofrio en el Perú, pregunta, ¿van al PBI? La producción de helados Donofrio va al PBI. Listo, siguiente. La producción de chupetes que hace tu vecina, pregunto, ¿va al PBI? ¿Ahora entendieron mejor? Entonces, en el PBI, ¿qué hablamos? De formalidad. En cambio, lo que hace tu vecina chupetera, mi vecina también chupetera, entonces obviamente no va. Tranquilo, tranquilo, no va por ahí eso. Al toque sí, se va por la tangente. Ya, por ahí va la idea, ¿correcto? Y una pregunta para fortalecer esto de registros. Pregunta, chicos, ¿en qué tipo de registro se anotan actividades informales, ilegales y otras? ¿En qué tipo de registro, por ejemplo, se registran, entre comillas,
Dice actividades informales, ilegales y otras. Exacto. Entonces sería en la balanza de pagos. ¿No? ¿En qué cuenta? En errores y omisiones. Exacto, muy bien. Exacto, exacto. Fenomenal, ya está. Entonces, ¿de qué informalidad estamos hablando acá? Ah, dice informalidad laboral. Porque dice aquí que sí paga qué cosa? Paga el impuesto. ¿Me entiendes? O sea, un tema netamente tributario. Sí lo está haciendo. Creo que por acá dice paga licencia. Ah, es un tema netamente también tributario ligado a un tributo local. ¿No? Entonces sí está pagando, pero lo que no está cumpliendo, ¿qué cosa es? No, dice lo que se anexa para que sea realmente un formal, ¿no? El tema de la seguridad social. Listo, entonces 9 besos. A ver, 10 por acá. A ver, uy, borramos esto, borramos esto. Espérate, espérate. Ya, la 10 dice, solo el 40% de los peruanos accede a algún tipo de crédito, ¿correcto? Por lo tanto, dice, ¿por qué solo es el 40%? ¿Qué sucede en el Perú? ¿El peruano es responsable? Bueno, creo que hemos mejorado. El peruano, dice al final, paga los intereses de su deuda, sí. ¿Se compromete? Claro que sí. Pero en general, ¿por qué todavía es elevado? Porque ¿qué no tienen sobre ti? Lo que ella no tuvo hacia ti. ¿Correcto? ¿Qué cosa es? Confianza. ¿Correcto? Tranquilo. Entonces, la confianza es determinante. Por lo tanto, chicos, pregunta, ¿a menor confianza habrá más interés o menos interés? Tasa de interés. A menor confianza, que habrá mayor tasa de interés. ¿Correcto? Listo, chicos. Muy bien. Esto, ¿qué cosa es? Escucha cómo lo digo. Si a ti te tienen menos confianza, el banco te va a cobrar una mayor tasa de interés. Tal como le estoy diciendo, es un enfoque microeconómico. Pero también podríamos darle un enfoque macroeconómico. ¿Correcto? A ver, chicos, macroeconómico. Entonces, la pregunta es, ¿los países se endeudan? Claro que sí. ¿Les podrían subir la tasa de interés? Claro que sí. ¿Un país se podría volver confiable o desconfiable? Claro que sí. Entonces, su confianza, ¿en qué indicador se mide? A ese indicador para medir la confianza, chicos, se le va a llamar así. Exacto, tiene que ver con el historial y se le llama riesgo país. Por lo tanto, si un país dice es cada vez más riesgoso, a ese país, por la propia desconfianza, le van a cobrar, ¿me entiendes?, mayor tasa de interés. ¿Correcto? Entonces, por acá. Uy, lapsus, lapsus. Entonces, cuando veas esta palabrita de confianza y lo lleves a un contexto macro, a un tema de país, a eso se le va a llamar riesgo país, ¿correcto? Entonces, si un país se vuelve riesgoso, ¿qué le van a decir los demás que le quieren prestar dinero? No, este país está complicado, ¿para qué prestarle? Y si le prestamos, poquito, y si le cobramos, el mayor interés posible. Pregunta, ¿de qué países sudamericanos estoy hablando? Exacto. ¿Qué países sudamericanos tienen elevado riesgo país? Argentina y Venezuela. Exacto, los dos. Así que Venezuela y Argentina se van a seguir endeudando, pero su interés va a ser caro por lo mismo que son altamente riesgosos. ¿Correcto? Esa es la cuestión. Ya está. Siguiente. A ver, sigamos, sigamos. Siguiente. Increíble cómo pasa la hora. A ver, siguiente. Dice acá un poquito, uy, se pasó demasiado, creo. 9, 10, ya, ahora por acá. Dice, a ver, claro, claro, todas las clases quedan grabadas, no te preocupes, todo va a quedar grabado. Aquí en SAPI grabamos todo, hasta cuando el profe respira se graba. Buena pregunta. A ver, sí, no te preocupes, ya te la mando las claves. Cuando hablamos de riesgo país, hablamos de los mejores, Chile, Colombia, Perú, ¿no? Sí. No, si no me equivoco, ya voy a conversar con Raúl, esto va a ver, gracias. Peligroso, entiéndelo como peligroso. Sí, creo que al YouTube, esto va al YouTube, no te preocupes.
Dice, a ver, 11, escuela que consideraba que las políticas monetarias deben ser expansivas para lograr crecimiento y estabilidad. En otras palabras, debe haber más dinero en la economía porque si no hay más dinero podría ser un problema, ¿correcto? Pero ¿quién tiene que guiar eso? El Estado. Y es una política keynesiana. El gobierno de Castillo, por ejemplo, el gobierno de Vizcarra, empezaron a desembolsar dinero, ¿no? Entonces, si ese dinero se va, dice, como gasto público, mejor si fuera gasto de capital, estamos hablando, dice, de una política keynesiana. El encaje legal tiene que ver con lo que los bancos tienen que retener, no pueden prestar esa plata es intangible, ¿correcto? Luego dice, el proteccionismo arancelario de la industria nacional solo debe afectar a los productos terminados. Cada vez que veas proteccionismo, de arranque, eso es mercantilismo. ¿Se han enterado de las medidas de Estados Unidos contra, por ejemplo, Rusia? ¿Se han enterado un poquito, por ejemplo? ¿Qué medidas, por ejemplo, ha dado en este caso Estados Unidos? Claro, bloqueos económicos, pero de corte financiero. Por lo tanto, ¿qué le están haciendo a Rusia? Cortándole no el dinero. ¿Correcto? Exacto. Cortándole el dinero, el flujo monetario, ya han prohibido que en Estados Unidos 13 empresas rusas que constantemente se endeudaban en el sistema financiero americano, ya les han dicho, aquí no entras, ¿no? Y los activos de 5 bancos rusos, de aquí no sale nada, ni un solo, un dólar, ¿correcto? Entonces, y la política monetarista es el manejo, ya. La política monetarista se refiere a controlar, en este caso, el Banco Central. Controlar el dinero, perdón, a través del Banco Central. Entonces, ¿qué han hecho? Como te digo, cerrarle el tráfico, en este caso, el dinero, y por lo tanto, ellos están aplicando, ¿qué cosa? Han dicho también, perdón, que van a empezar a aplicar restricciones en este caso, a los productos rusos. Entonces, al final, ¿a quién le terminan afectando? No solamente al Estado ruso, sino además a quién le terminan afectando, a las empresas rusas y a las familias rusas. ¿No? Exacto, todo termina malográndose. Ese es el detalle. Ahora hay que ponerse a adivinar. Sí, 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 es posible, ¿no? Y un meme salió que Castillo ya prohibió que se evite consumir la ensalada rusa, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, todos están así, a la par. Ya seguro va a sacar un decreto, ya me supongo ya. Castillo siempre con sus iniciativas que se hace. Y la montaña rusa también, que sí creo que esa también salió, ¿no? Así es, así es. Chicos, el resto de preguntas, pierdan cuidado, las claves se las voy a mandar, ¿no? Con el PPT de clase, y bueno, y por ahí ya la van a ver el resto. Pierdan cuidado. Sí, un gustazo verlos. Un abrazo para todos. Y Raúl, ¿estarás por ahí? Sí, acá estamos, profe. Ya listo, te dejo con ellos entonces. Un abrazo, chicos, cuídense bastante. Listo, usted también, profesor. Muchas gracias. Nos vemos.